Buenos días, se les invita a escuchar atentamente la presentación del proyecto de grado que se titula Niños con discapacidad cognitiva leve aprendiendo con objetos virtuales de aprendizaje. Esa última palabra se va a reducir a las siglas OVA. Por eso mismo vamos a referirnos en primera instancia a un contexto que te permita entender cómo se llegó a la idea de realizar este proyecto. Por eso mismo nos referimos a la UNICEF como institución confiable que nos cuenta que en el año 2013 se registraron 93 millones de niños, magnitud que nos es preocupante debido a que ellos cuentan con discapacidades tanto moderadas como graves. A esto se le adiciona que los maestros no cuentan con la cualificación necesaria que requieren estas discapacidades. Que no cuentan ni con las estrategias pedagógicas centradas en la discapacidad, ni con competencias formativas que sean a nivel universitario para darles el debido tratamiento a los niños. La política de inclusión que fue establecida en 1997 con la Ley 361 y con el decreto 1421 del año 2017 ha afectado a las sedes Ser y Crecer, las cuales se encargaban de acoger a los niños contando con personal capacitado, estructuras bien diseñadas que se adaptaban a las necesidades de los mismos. Pero dados esta política, cambió la línea a que ahora tienen que ser enviados tanto a colegios públicos y privados, enfrentando a los niños y a los maestros al gran reto de poder desarrollar educación de calidad con estas condiciones. A continuación vamos a presentar los antecedentes que tienen que ver con el proyecto en curso. Primero se hablaría un poco sobre las contribuciones de Pérez en el 2006, refiriéndose a la enseñanza para niños utilizando un software BIT, o sea, basado en informáticas y tecnología, lo cual le permitió concluir que al tener acceso a textos más versátiles y innovaciones en las formas de enseñar, esto ayuda a los niños a como formarse como usuarios de las TIC y a acceder o a aprender de maneras más óptimas. Por otro lado, esto fue también confirmado un poco con lo que pasó con Valverde en el 2005, debido a que él también tomó como base un software BIT, pero para enseñárselo ya a personas de cualquier edad con síndrome. También podemos observar la pregunta-problema que se planteó para el presente proyecto, la cual es cómo diseñar un objeto virtual de aprendizaje, OVA, que permita fortalecer el proceso de enseñanza del sistema operativo Windows para estudiantes de grado sexto con discapacidad cognitiva leve. Los que se plantearon para el presente proyecto vienen siendo diseñar un objeto virtual de aprendizaje que ayuda a fortalecer los procesos de enseñanza del sistema operativo Windows para los niños de grado sexto que tienen la discapacidad cognitiva leve. Luego tenemos los específicos que vienen a ser identificar las dificultades y oportunidades a nivel de la didáctica, el proceso de inclusión en la institución 20 de julio, que está localizada en la localidad de San Cristóbal, en el área de informática para la enseñanza del sistema operativo Windows. También se necesita definir los requerimientos académicos, técnicos y tecnológicos que debe reunir el objeto virtual para orientar a los estudiantes en el programa de inclusión. Bueno, el marco teórico en sí inicia con la palabra discapacidad intelectual, la cual es definida por Verdugo Gutiérrez en el 2009.
refiriéndose a ella como una limitación intelectual significativa en la conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en las habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Por eso mismo se puede identificar esta discapacidad antes de los 18 años de edad. Otro autor en el 2008 profundiza estas afirmaciones, donde también él supone que deben haber ciertos apoyos para lograr un funcionamiento individual. Eso quiere decir que necesitamos de capacidades colectivas, conductas adaptativas, participaciones e interacciones sociales, salud, contexto, de manera dicha en el marco legal la Carta de 1991 que establece pues en sí como el primer instrumento jurídico para poder ampliar las prácticas de inclusión, refiriendo en sus artículos las diferentes cosas que pues ayuden a proteger al estudiante de cualquier tipo de maltrato, a tener un libre desarrollo y en sí a integrarse socialmente pues para que no se sienta en sí excluido o marginalizado como habíamos dicho anteriormente. En la Ley 115 de 1994, que se conoce como la Ley General de Educación, podemos ver cómo se estableció el área de tecnología e informática como fundamental y obligatoria para todos los grados de estudio formal. Eso quiere decir que los niños que se encuentran en los colegios hoy en día tienen todo el derecho y los profesores y la institución en sí tienen la obligación de darle a estos niños también los recursos y lo fructífero de la tecnología informática en sí. Ellos tienen todo el derecho a acceder a esas herramientas tecnológicas. Por eso mismo también Puerta Verdela, Salas y Petro en el 2011 nos dicen lo importante y lo relevante que son los objetos virtuales de aprendizaje, hora de enseñar y en cualquier tipo de proceso educativo, en sentido de que son asequibles, interactivos y pues en sí conforman los perfiles de los estudiantes. Por eso mismo se destaca que estas tres características hacen esenciales a los OAS en los procesos de aprendizaje. Por eso mismo recordemos que para Hernández Sampieri la metodología de investigación descriptiva cualitativa tiene 11 grandes fases, donde hasta ahora hemos descrito 4 implícitamente. Eso quiere decir que ya hemos dado la idea, planteado en sí el problema, revisado la literatura y el desarrollo del marco teórico y visualizado el alcance del estudio que se va a realizar. Ahora nos queda básicamente elaborar pues en sí la hipótesis, es decir, exponerla y dar algunas de las variables que se definieron. En este sentido se dice que la hipótesis es el proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema operativo Windows para estudiantes de grado sexto con discapacidad cognitiva leve puede ser impactado positivamente con el fortalecimiento de la estrategia de aprendizaje objeto virtual de aprendizaje OVA. Eso quiere decir que ahora vamos a hacer la definición de las variables de investigación, que sería la siguiente fase a dar a conocer,
donde la variable y vendría siendo el proceso de aprendizaje, variable que no controlamos, por eso viene a ser la variable dependiente, junto con las variables independientes que serían los estudiantes, el OA, los métodos de evaluación, las edades, los ritmos de aprendizaje, las didácticas, los niveles de discapacidad cognitiva. Todo eso lo vamos a seleccionar para poder pues ya proceder con las siguientes fases de la metodología. Sistema operativo. Bueno, a continuación vemos la metodología para la construcción del objeto virtual de aprendizaje, que es de Álvaro Galvis Panqueva del 2001, que radica 5 grandes facetas: el análisis, el diseño, el desarrollo, las pruebas piloto y las pruebas de campo. Nuestra población van a ser 5 estudiantes que tienen la discapacidad intelectual leve de los estratos 2 y 3 entre las edades de 10 a 12 años y son pues de un contexto social donde han sido familias de desplazados o pues con padres con violencia. En sí pues van a estar como en el mismo salón y pues se les va a aplicar la herramienta que pues ha venido describiendo. Procedemos a los materiales y los métodos, donde podemos decir que se van a utilizar herramientas multimedia y ofimática, donde pues se va a poder desarrollar la herramienta a base del diseño y construcción del ABA, donde se pueden como implementar diferentes elementos como lo son tanto textos, sonidos, videos, imágenes relevantes para apoyar la didáctica necesaria para con pues la inclusión. En sí, todo esto busca que sea muy llamativo para el estudiante, para que pueda tanto tener muchos refuerzos de diferentes caracteres auditivos, visuales, para que sea atrayente y el niño no se aburra. Por eso mismo también se buscó utilizar una herramienta que fuera fácil de utilizar, como por ejemplo lo es PowerPoint, pues dadas a las condiciones con las que en este momento me cuento, pues para desarrollar la actividad. Y por eso mismo también se utilizó iSprint Suite, que viene siendo como la plataforma donde se montó el OA y donde pues se pueden tener como ya los contenidos e-learning, que vienen siendo ya pues en sí espacios como para medir esos niveles de apropiación para la herramienta. Se podría decir también que son pues diferentes fuentes de información, ya como la experta en inclusión que se entrevistó, que es Gladys Gantíbar, que es una maestra que lleva muchísimo tiempo ya en el distrito, como 11 años en el programa de inclusión, y en sí pues ella ha tenido como una entrevista profunda con nosotros donde nos ha encontrado pues puntos en común que pues ella también como profesora de inclusión ha vivido, y por eso mismo ella también ha tenido que crear herramientas parecidas a las que se está realizando pues en este proyecto. Precisamente pues con ella ya se hicieron como diferentes observaciones que se les van a dejar en la presentación a continuación. La siguiente faceta viene a ser ya la materialización del proyecto, donde podemos observar cómo el OA y pues como herramienta pedagógica también facilita a los estudiantes pues con la discapacidad a aprender, pero pues al verse como inmersos en las aulas regulares, ya que pues pueden trabajar desde los computadores que brindan esas aulas. Sabemos que no son muchos, sin embargo pues están a disposición en cualquier momento, y ese es uno de los beneficios del OA, pues obviamente su accesibilidad en cualquier momento que el niño necesite repasar el tema.
Por eso mismo también se debe asegurar una coherencia lógica en los contenidos, de manera que él pueda ir y retomar o volver al principio. Podemos encontrar la primera unidad centrada más concretamente en el sistema operativo y, o sea, sobre el concepto en sí, y ya la segunda unidad, pues debido a que pues la idea es que también se trabaje pues en el ritmo del estudiante, que tampoco sienta que es demasiado larga ni demasiado densa para él, sino que tiene que ser sencilla, familiarizada, que el niño se sienta atraído a ella por sus colores, por su forma de haberla creado. Por eso una de las características esenciales que se observaron era que se creó en forma de historieta, de manera que el niño pueda sentirse integrado al cuento. Y pues eso también le permite memorizar como más a largo plazo pues lo que se le va enseñando. Por eso mismo se divide también, obviamente implícitamente, en las facetas del aprendizaje significativo. Bueno, dado a que el software en sí, pues como lo vimos en la metodología de Álvaro Galvis Panqueva, requiere pues las pruebas piloto, debido a que pues el proyecto en sí estaba definido para que sea meramente pues mostrar el LOA pues con todo el desarrollo que se le mostró anteriormente, pero no aplicarlo en niños. Entonces se decidió optar por el método de juicio de expertos, donde básicamente se le muestra al experto diferentes como descriptores, dependiendo como ya lo que uno defina, para que él evaluara en sí la herramienta. Entonces los primeros descriptores referían a 5 que estaban meramente ligados a la sustentación del ponente. Básicamente corresponden a un 92% de los puntos totales que había para estos 5 descriptores en su suma. Luego ya viene siendo más como el aporte e interacción con el OVA, porque se dividió en dos, más como en los aspectos discursivos y la parte de la interacción ya en sí con la herramienta. Entonces se le evaluaron 3 descriptores que tenían 24 ítems y pues se alcanzó un 84% porque el total eran 120 y se lograron 101 puntos con el experto. Por último se expone la discusión y las conclusiones, donde básicamente ya tenemos aspectos sobre cómo el gobierno debe seguir implementando pues innovadoras técnicas de aprendizaje que permitan darle la atención suficiente al problema que se está planteando, porque sinceramente pues en este momento lo vemos muy desatendido y por eso casi nunca se utilizan herramientas como estas, porque pues claro, requieren de mucho tiempo, esfuerzo e investigación para poderla hacer con los requerimientos y las necesidades que los niños la necesitan. Por eso es el rol importante de la comunidad educativa, del gobierno, del cuerpo docente, de los padres de familia en sí, pues ver que se comparte en el aula con los niños de condición de discapacidad, que se traten de integrar de las maneras que ellos necesitan para desarrollarse también como personas, y pues en sí puedan como favorecer la materialización de la política educativa en Colombia, pues porque es una buena propuesta, pero en sí requiere mucho del trabajo y el apoyo gubernamental y de las entidades mencionadas ahorita. También pues se pueden ver como las necesidades técnicas, tecnológicas que se pedían en los objetivos en la siguiente diapositiva. Muchas gracias por haberme escuchado. Esto fue todo por la presentación del proyecto de grado.
Y ya mi nombre es Laura Pardo. Muchas gracias.